Buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a agradecer a Dios, ya que reconocemos y sabemos que de Dios depende nuestra vida, la salud. Y también le vamos a dar gracias a los oyentes que comparten con nosotros este pequeño programa que es la palabra de Dios. Es poco lo que sabemos o nuestra capacidad que tenemos en cuanto a conocimiento bíblico, pero lo poco que tenemos lo queremos compartir con cualquier oyente. En esta tarde vamos a mirar algunos versos de que la humanidad va a ser muy castigada. Hoy por hoy se dice desastres naturales. El medio ambiente está cambiando, pero eso es a raíz o por culpa de los seres humanos. El Señor Dios, de que creó al hombre y a la mujer, los creó con el propósito de tener una familia en la tierra. Y el Señor Dios quiere que esa familia le seamos obedientes a Él. Pero desde el principio, desde el comienzo, desde Adán y Eva, los seres humanos fuimos y somos rebeldes a la palabra o a la voluntad del Señor Dios, y eso lo vamos a pagar. Dios se va a enojar y va a castigar a la humanidad por la rebeldía, por la desobediencia que hacemos o tenemos a su palabra santa. Vamos a comenzar mirando en el libro de Génesis, en el comienzo de la creación, qué pasó con los seres humanos, y vamos a ver que hoy estamos muy parecidos a los tiempos de Noé. Y dice el capítulo 6 de Génesis, y vamos a estudiar el verso 5 y el verso 6. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Miremos cómo era el mundo viejo, vamos a decir así, en los tiempos de Noé. Dice que los pensamientos, el deseo de los seres humanos, tanto de hombres como de mujeres, era solamente hacer lo malo. Y hoy por hoy estamos muy parecidos a esos tiempos. ¿Y qué más dice el verso 6? Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Miremos todos los pecados y las cosas malas que hacían los seres humanos. Dice que eso hizo arrepentirse al Señor Dios de haber creado al hombre, y aparte de eso, dice que le provocó dolor en el corazón al Señor Dios. ¿Por qué? Por la maldad de los seres humanos. Y vamos a ver que aún así el Señor Dios, viendo lo rebelde que somos a su palabra, aún así nos quiere y nos llama al arrepentimiento. Y ahora vamos a estudiar en Miqueas, el profeta Miqueas, el capítulo 6, y vamos a estudiar el verso 8 y 9. Oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia, y caminar humildemente ante tu Dios. Eso es lo que el Señor Dios quiere, que le seamos obedientes a su palabra santa, y que seamos personas humildes, y que podamos reconocerle a Él y poderle obedecer.
Ahora, ¿qué dice el verso 9? La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Este mensaje es para todos nosotros. Que prestemos atención. El Señor Dios nos advierte que vamos a ser castigados. Por eso dice, presta atención al castigo y a quien establece el castigo. Por eso estamos en los últimos tiempos de vida de la humanidad y los seres humanos cada vez estamos más soberbios, más rebeldes a la palabra de Dios. Y esto también involucra a las personas que van a las iglesias como los que no van. Cada vez a medida que pasa el tiempo nos vamos a corromper. Cada vez vamos a tener menos temor, menos respeto al Señor Dios, pero vamos a ver que va a venir castigo también sobre toda la humanidad. Vamos a mirar otro santo profeta del Señor Dios. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice el Señor Dios? Miremos de la manera que nos exhorta y nos invita para nuestro bien. Y vamos a estudiar Isaías, el capítulo 59, y vamos a estudiar el verso 1 y 2. Dice el verso 1: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Miremos la invitación del Señor Dios. No se ha cortado su mano para salvación nuestra, ni tampoco se endureció su oído para oír nuestras peticiones y también nuestros arrepentimientos. ¿Y qué más dice el verso 2? Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Eso es lo que nos hace separarnos de Dios: el pecado, la iniquidad, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia a su palabra santa. Por eso dice que no se ha cortado su mano para salvar, ni su oído para oírnos. Así nos llama, así nos invita el Señor Dios a que seamos obedientes a su palabra santa. ¿Y qué más dice? Ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no escucharnos. ¿Qué hace enemistad entre Dios y el ser humano? El pecado, la desobediencia. Tanto nos cuesta pensar y podernos someter al Señor Dios. Y ahora vamos a estudiar en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, el capítulo 4, y vamos a estudiar del verso 2 al 4. Miremos para las personas que nos consideramos o somos miembros del pueblo de Dios o miembros de la iglesia de Dios. ¿Qué va a pasar con nosotros en estos últimos tiempos? Y dice el verso 2: que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Miren
lo necesario que es tomar la palabra del manual del Señor Dios, que es la Biblia. Y dice el verso 3, miremos con lo que va a pasar con personas que pertenecen a la iglesia de Dios. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no vamos a aceptar la verdadera doctrina. Miembros, personas que pertenecen al pueblo de Dios, no vamos a aceptar la verdadera doctrina. ¿Qué más dice? Sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vamos a buscar hombres que nos hablen palabras halagüeñas, palabras que no nos hagan sentir mal. Y miremos lo que dice el verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso vamos a ser personas que pertenecemos al pueblo o a la iglesia del Señor Dios. Dice que vamos a apartar de la verdad el oído. ¿Y qué es la verdad? La palabra del Señor Dios. No la vamos a querer aceptar. No vamos a aceptar obedecer como está escrito. ¿Y qué más dice? Y se volverán a las fábulas, a las historietas. Por ejemplo, el Pinochito, la Cenicienta, hermosos cuentos que son leyendas, pero no son reales. Vamos a dejar la palabra de Dios de lado y vamos a estudiar fábulas. Eso también va a pasar dentro del pueblo de Dios. Vamos a estudiar otro profeta del Señor Dios, que es el profeta Amós. Miremos lo que va a acontecer en los últimos tiempos. ¿Por qué? Por causa de la rebeldía, por causa del menosprecio que hacemos a la bendita palabra de Dios. Nos dice Amós 8, y vamos a estudiar el verso 11 y el verso 12. Y dice, he aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Miremos, la palabra de Dios va a ser quitada de las naciones, se va a retirar, no va a estar más. El Señor Dios va a quitar su bendita palabra, ya que los hombres la menospreciamos, la desechamos. ¿Y qué nos dice el verso 12? E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Irán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Miremos la necesidad que va a tener el mundo de escuchar y estudiar la palabra de Dios, pero no la van a hallar. Y dice que van a ir errantes de mar a mar, buscando la palabra de Jehová, y no la van a hallar. Ahora, ¿por qué en los últimos tiempos van a andar las personas
desesperada buscando la palabra de Dios y no la van a hallar, porque en estos últimos tiempos van a comenzar a venir hambres, epidemias, pestes, a causa de la rebeldía y del pecado del ser humano hacia Dios. El Señor Dios va a comenzar a castigar a la humanidad para que el ser humano reconozca que la vida y el mundo depende del Señor Dios. Así como pasó en el tiempo de Noé. En ese mundo viejo solamente 8 personas fueron salvos y los demás fueron rebeldes y también fueron castigados por el Señor Dios. Y vamos a estudiar unos versos en el libro de Mateos, el capítulo 24, y vamos a estudiar del verso 4 al 8. Esto lo enseñó el gran profeta, el gran pastor Jesús. Este profeta profetizó lo que viene en los últimos tiempos. A raíz de esto también el mundo va a ser castigado por Dios. Dice el verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por eso que muchas personas van a usar la palabra de Dios para engaño, para beneficio propio. Por eso nos advierte el Señor Dios por intermedio de su Hijo Jesús. Y dice el verso 6, miremos si no se está cumpliendo al pie de la letra la palabra de Dios. Dice el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún así no es el fin. Miremos de la manera que nos enseña y nos advierte el Señor Dios. Dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Miremos, hoy podemos ver por intermedio de la televisión cuántas noticias de desastres ambientales, todas las naciones preparándose para la guerra. Miremos si no se cumple tal cual como profetizó el Señor Jesús. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy por hoy afecta el verano, viene la calor, viene el frío, vienen las inundaciones en la mayoría de los países del mundo. ¿Y qué más dice el verso 8? Y todo esto será principio de dolores. Esto solamente es el comienzo de lo que va a tener que sufrir la humanidad. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía al Señor Dios. Cuánto cuidado y cuánto debemos meditar
y cambiar nuestra forma de pensar y también nuestra forma de actuar. Y nos vamos a saltar al verso 24. Miremos cuánta astucia, cuánta trampa se hace por intermedio de la palabra de Dios. Y dice el verso 24, porque se levantarán falsos cristos. ¿Qué más? Y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Miremos para qué van a utilizar estos falsos cristos y falsos profetas la palabra del Señor Dios. ¿Para qué cosa? Para el engaño, para desviar a las personas que están sirviendo a Dios. Por eso, apreciados oyentes, tengamos cuidado con estos sanadores, con estas personas que van a venir diciendo que son Cristos y que son profetas. ¿Y de qué manera van a engañar? Haciendo prodigios, milagros, mentirosos. Porque esas personas van a actuar con el poder y la ayuda de Satanás. El Señor Dios hoy nos ofrece la sanidad y la salvación de nuestra alma. El Señor Dios nos ofrece la sanidad física, sino la sanidad y la salvación de nuestra alma. ¿Y cómo se consigue esa salvación? Por intermedio de la obediencia a la palabra del Señor Dios. Vamos a mirar en el libro de Timoteo, en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 4, y vamos a estudiar el verso 1. Y vemos que miramos diferentes libros bíblicos, y la Biblia tiene relación, el Antiguo Testamento con el Nuevo. En la Santa Biblia no hay contradicción. De tantas maneras que nos habla el Señor Dios para advertirnos. Y estudiamos el verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Está hablando a personas que pertenecen al pueblo o a la iglesia del Señor Dios. Dice que algunos vamos a apostatar de la fe. ¿Y qué es apostatar? Negar la fe recibida en el bautismo con juramentos. Vamos a renunciar a la fe que tenemos en el Señor Dios, y nos dice por qué. ¿Qué más dice el verso? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo es esto? Le vamos a creer más a esos falsos profetas y a esos falsos cristos que van a venir haciendo milagros. ¿Para qué? Para que se le crea a ellos. Y la palabra nos dice que van a engañar a muchos. Por eso que miembros de la iglesia de Dios van a negar la fe que tenían en Dios por creerle a esos falsos cristos y falsos profetas, a causa de los milagros y sanidades que van a traer.
¡Cuánto cuidado! Y vamos a mirar en Isaías qué nos dice el Señor Dios por intermedio de su profeta. Y vamos a estudiar el capítulo 2, el verso 11 y 12 y también el verso 17 del profeta Isaías. Estamos en los últimos tiempos y vamos a comenzar a sufrir el castigo del Señor Dios. Hoy se dice desastres naturales, pero es el Señor Dios el que maneja el universo. Y dice el verso 11: la altivez de los ojos del hombre será abatida. El Señor Dios va a castigar nuestra altivez. ¿Y qué más dice? Y la soberbia de los hombres será humillada. El Señor Dios nos va a humillar con castigos. ¿Y qué más dice? Y será exaltado Jehová solo en aquel día. La gente va a reconocer que contra Dios no se puede ir en contra. ¿Y qué más dice el verso 12? Porque Jehová de los ejércitos tiene reservado un día que vendrá sobre todo soberbio y altivo. ¿Qué es una persona soberbia? Una persona que no le importa ni se preocupa por Dios. Y una persona altiva. Esa es el castigo que va a traer el Señor Dios sobre el soberbio y el altivo. ¿Y qué más dice? Sobre todo enaltecido y serán abatidos. Eso es por el menosprecio que hacemos al Señor Dios y a su palabra santa. El mundo va a comenzar y ya comenzó a recibir el castigo del Señor Dios. Y nos vamos a saltar al verso 17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Todos los soberbios y los altivos y todas esas personas que menospreciamos la palabra del Señor Dios, vamos a ser castigados. Vamos a estudiar la última cita bíblica en el libro de Hebreos, el capítulo 4, y vamos a estudiar el verso 12 y el verso 13. Miremos lo que es la palabra de Dios, lo que está escrito y dicho en la Santa Biblia. Miremos que no es como la palabra de un hombre, lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tengamos en cuenta esto, que la palabra de Dios es viva y tiene poder. Y sobre esta palabra vamos a ser juzgados y condenados. ¿Y qué más dice el verso 13? Y no hay cosa creada que esté oculta a su vista. Antes bien, todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien
tenemos que dar cuenta. Estos consejos del Señor Dios son para bien de todos nosotros. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza de mejorar y también de arrepentirnos. Ojalá, apreciados oyentes, que no vayamos contra la palabra de Dios, porque vamos a ser humillados, vamos a ser castigados por el Señor Dios. Apreciados oyentes, muchas gracias a todos ustedes que comparten con nosotros la bendita palabra de Dios. Y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.